Buenas tardes, estimados amigos. El día de hoy quiero comentar lo siguiente en esta página que está a su servicio: Medicina y algo más. Una página que fomenta la ciencia, la cultura y el arte. Hace unos días un grupo de exalumnos me comentaron que había grabado cómo se redacta un informe de investigación, y entonces me solicitaron que grabara qué debe decir un manual para elaborar un proyecto de investigación, y me comentaron además que eso era lo primero que debería de hacer. Por supuesto, estoy de acuerdo con ellos, y dado ese error en la elaboración de este tipo de programas, bueno, pues yo me voy a permitir rehacer el camino y ahora grabar ese programa que hace falta y que tiene que ver con cómo estructurar un proyecto de investigación, que por cierto es la parte inicial, la planeación de esa investigación. Luego entonces, por supuesto, debo de darles las gracias por haberme ubicado y por rehacer ese camino, y por supuesto, lo primero que se debe de hacer es un proyecto de investigación. Planear cómo vamos a llevar la investigación, y por supuesto, ¿verdad? Este trabajo se lo dedico a mis padres y hermanos, por supuesto también a Leti, mi compañera y esposa de toda la vida, la cual siempre está conmigo, colaborando en todos estos trabajos. También se lo dedico a mis dos hijos, la doctora Claudia Mónica y el licenciado Pablo Ramón Camacho Hernández. Y por supuesto también a todos mis queridos nietos. Y bueno, como es de todos sabidos, estos trabajos que realizo siempre van dirigidos a los médicos en formación susceptibles de escuchar estos mensajes, y por supuesto de manera específica a esos médicos en formación de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez, de la Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y una vez que hice la dedicatoria, bueno, pues yo quiero mencionar, quiero decir por qué escribí este manual. Y para ello empiezo por decir: la enseñanza debe estar centrada en el discente, usando un principio denominado aprendizaje significativo, donde el propio individuo genera y construye su aprendizaje, incorporando a sus estructuras previas todos los nuevos componentes y conocimientos. Los docentes, nosotros, debemos estar sumamente preparados para suministrar las herramientas básicas para el modelo educativo nicolaita, cuyo eje cardinal es la enseñanza centrada en el estudiante, y se deben de utilizar métodos pedagógicos, didácticos, que superen el dominio cognitivo de las disciplinas, diseñando alternativas para facilitar el aprendizaje a través de planteamientos que fomenten el desarrollo de competencias, con un análisis creativo, crítico, independiente, fomentando siempre el trabajo colectivo, con una postura constructivista, donde el desarrollo escolar, la construcción del conocimiento, implique claramente los escenarios sociales. Y válgame la expresión, este manual surge como una idea de cuando se dan problemas
en el área de la salud. Y en estos momentos actuales, dice un filósofo de una corriente muy importante del pensamiento en el mundo, que la lucha de clases, él es el promotor del conocimiento, es el promotor de cambios. Y en estos momentos, cuando construyo este manual, resulta que las instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Dr. Ignacio Chávez, están tomadas por un grupo de muchachos que desean estudiar y que fueron rechazados de la universidad. Y por la otra, le están quitando el derecho a otro grupo de muchachos que habían cubierto todos los procesos técnico-administrativos y habían aprobado su postura y un lugar en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Dr. Ignacio Chávez. Y eso se llama lucha de clases, porque tanto derecho tienen los que están afuera y que ganaron un lugar, como derecho tienen aquellos que fueron rechazados. Y no lo digo yo, lo dice nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, que todo mexicano, por el simple hecho de ser mexicano, tiene derecho a la educación. Lo cual, bueno, pues con este movimiento de rechazados, vemos que esto no es cierto. Y la construcción de este manual tiene que ver para que sea un instrumento pedagógico para que el alumno en esa autogestión, autoaprendizaje, tenga los elementos propios para poder seguir trabajando aunque esté fuera de sus aulas. Hoy mismo, en este preciso momento, continúa la confrontación, como sucede de manera continua en nuestra sociedad actual. Hay un movimiento de brazos caídos por algo que desgraciadamente se da. No nos pagaron. Esto quiere decir que nosotros hemos devengado un sueldo y las autoridades no nos pagaron. Esto va en contra de nuestro contrato colectivo de trabajo y por supuesto también va en contra de la Ley Federal del Trabajo. Y por supuesto es una causal para promover un litigio en contra de las autoridades universitarias. Bueno, repito, este manual está hecho para cuando existen esas confrontaciones y quien esté fuera de la facultad con las instalaciones tomadas tenga los elementos mínimos indispensables para desarrollar un proyecto de investigación. Y el título es Elementos con los que se debe de entregar un proyecto de investigación. Y por supuesto todo trabajo científico escolar debe tener una carátula, un índice, un primer capítulo que es la introducción, un segundo capítulo, planteamiento del problema, siempre especificando al final la pregunta que se desea resolver con el proyecto de investigación, una justificación, hipótesis, objetivos, metodología, cronograma de trabajo, anexos y fuentes bibliográficas. Y vamos a discutir a partir de este momento cada una de las partes de ese proyecto de investigación. Y bien, tal vez, insisto, existen dos corrientes de pensamiento. Y es una parte del proyecto de investigación, ¿verdad? Y un grupo dice que siempre se debe de tener un título elaborado para no perderse en el camino. Y otro grupo de investigadores menciona que el título es lo que se elabora hasta el final. Luego entonces quiero dar los elementos mínimos indispensables para poder elaborar un título que esté
completo y que nos sirva de orientación para la elaboración de todo el proyecto de investigación. Y bien, se dice que el título debe de tener una extensión máxima de 18 palabras, el cual debe ser claro, concreto, conciso, preciso, y para asegurarnos de que está bien expresado, debe de contestar a 4 preguntas básicas. La primera, ¿qué voy a estudiar? La segunda, ¿cómo lo voy a estudiar? La tercera, ¿dónde lo voy a estudiar? Y finalmente la cuarta y última pregunta, ¿cuándo lo voy a estudiar? Ahora les voy a expresar algunos ejemplos para que ustedes en ese análisis puedan ubicar si están contestadas estas 4 interrogantes. El primer ejemplo es: obesidad identificada por índice de masa corporal en alumnos de la primaria Benito Juárez en el segundo semestre del año 2016. Vea usted, hurgue en este título y vea si se responde a las 4 preguntas básicas que acabo de enunciar. Otro ejemplo: bulimia reconocida mediante el test Bulit-R en estudiantes del Instituto de Modelaje Raynaud en el año del 2017. Hurgue las 4 preguntas básicas. 2 ejemplos más para que usted haga este ejercicio mental. Y es: violencia intrafamiliar determinada por cuestionario de factores de riesgos en la colonia La Soledad, primer semestre del 2017. Uno más. Otro título más: ictericia neonatal diagnosticada por el nivel de bilirrubinas en un hospital pediátrico del año 2016 al 2018. Creo que estos 4 ejemplos nos permiten hacer ese ejercicio de hurgar en ellos y ver que el título está completo y que se da respuesta a esas 4 preguntas básicas. ¿Qué voy a estudiar? ¿Cómo lo voy a estudiar? El medio. ¿Dónde lo voy a estudiar? ¿Y cuándo lo voy a estudiar? Por supuesto, deben de acordarse que a partir de aquí, en el título, deben de ustedes de checar que lo que están proyectando es factible, sensato, de acuerdo a los conocimientos, habilidades y destrezas y su capacidad económica como investigadores. Porque muchos proyectos de investigación duermen el sueño de los justos porque no se pueden realizar. Bien, y ahora sí, después de que elaboraron el título, el primer y realmente capítulo de este proyecto de investigación, y es poder elaborar ya sea antecedentes o introducción. Para escribir antecedentes se utiliza el método cronológico, esto es, el método histórico, desde donde surgió o se identificó esta patología y de manera ordenada hasta cómo se encuentra en el momento actual. El método es cronológico y debe ser inflexible. Y por supuesto, todo esto parte de el término de latín antecedere, que significa pues obviamente antecedentes, y dice que es ir una cosa antes de la otra. Insisto,
El método debe ser inflexible y debe llevar un orden cronológico, sin andar saltando de ningún tramo histórico a otro. Es inflexible y es de lo más antiguo hasta lo más reciente. Sobre todo, con conocimiento de lo más reciente de los últimos 5 años. Para poderlo elaborar, ya sea antecedentes o introducción, deben de consultar todos los artículos médicos que sean necesarios, que sean indispensables para temas específicos de lo que usted pretende planear y hacer su proyecto de investigación. Ahora, la introducción, el método que se debe utilizar en la introducción es el geográfico, sobre el tema de investigación, insisto. ¿Qué pasa con este problema en el mundo? ¿Qué pasa en los diferentes continentes? ¿Qué acontece en el continente propio, en nuestro país? Y por supuesto, checar si hay antecedentes en la entidad federativa donde vivimos, donde recibimos. Esto es, el método va de lo general a lo particular, de lo más lejano a lo más cercano. Y por supuesto, insisto, repito, se debe de respetar de manera inflexible el método. Ya sea que ustedes decidan realizar antecedentes o decidan realizar introducción. Se debe de elaborar uno u otro. Y además, con una buena cantidad de cuartillas escritas, para que se pueda conocer a profundidad el tema de investigación. Insisto, la información de los artículos que tengamos científicos y médicos debe de ser ordenada correctamente, sin confundir los métodos, ya sea un método u otro. Y de acuerdo al método, llevará usted su primer capítulo, ya sea antecedentes o introducción. Espero que esto les haya quedado muy claro, aunque parece sencillo, luego sucede que se les presenta alguna dificultad. El otro capítulo es planteamiento del problema. Y para plantear el problema, nosotros debemos de convencernos y convencer a quien lee nuestro proyecto de investigación es que el problema es problema. Y aquí necesariamente se debe de describir con mucha claridad y mucha precisión lo que se propone estudiar, sin olvidar su tema como problema de investigación. Al estructurar la idea de investigación, no se debe de olvidar que el eje central de la medicina es el ser humano y en la investigación es el sujeto de estudio. Y ojo, este es empiria personal, el cual está constituido de 3 esferas: la biológica, la psicológica y la social. Y cuando un problema de salud biológico, sin lugar a dudas, afecta al resto de las esferas, o un problema psicológico, sucede exactamente lo mismo, o ya sea social. Una vez que se ve afectada una esfera de un individuo, seguramente se van a afectar en mayor o menor grado las otras esferas. Por lo tanto, para poder establecer el planteamiento de un problema, debemos de ver la afección que existe en la esfera biológica, en la esfera psicológica y en la esfera social. Luego entonces, de acuerdo a los datos encontrados y en orden, se debe de escribir haciendo uso de nuestra lengua española, ¿verdad? A través de una serie de frases contundentes y que la sumatoria de ellas lleve a ideas claras de cómo el problema que usted está realizando su marco teórico, bueno, se ve afectado
esas tres esferas, lo biológico, lo psicológico y social. ¿Cómo las debe ordenar? De las de menor importancia a las de mayor importancia, según su conocimiento y según su experiencia. Y ojo, porque esto debe de llevar, sin lugar a dudas, a que al final del planteamiento del problema se realice una pregunta que se desea conocer, elaborando el proyecto de investigación y la investigación misma, de tal suerte que el planteamiento del problema, de acuerdo a mi empiria, debe ser ordenada de la manera en que la he expuesto, y eso da una vía fácil, precisa de cómo elaborarlo, concreta, ¿verdad? Cuando existe un padecimiento, aunque sea orgánico, también altera la esfera psicológica y la social. O ya decíamos, para no repetir, de acuerdo al tipo de padecimiento, siempre en mayor o menor grado va a afectar las otras esferas. Y insisto, al final debe de haber una pregunta, la cual se desea resolver cuando se lleve a cabo la investigación. Aquí puedo ponerles un ejemplo. El ejemplo sería el siguiente. Como pregunta, ¿las familias disfuncionales son factor de riesgo para el embarazo de adolescentes? Pregunta clave cuando yo quiero hacer un planteamiento del problema sobre el embarazo en adolescentes. El siguiente apartado en la construcción de un proyecto de investigación es la justificación. Y la justificación está constituida de 5 elementos: magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, factibilidad y contribución de la investigación para resolver un problema concreto. Y bueno, magnitud, del latín magnitudo, que se refiere a qué tan grande es el tamaño o qué tan grande es una cosa. En pocas palabras se traduce a que se debe de señalar qué tan grande es el problema de lo que usted está estudiando, escribiendo frecuencia, escribiendo qué sucede en cuanto a la morbilidad, a la mortalidad, y por supuesto, sin olvidarse de citar en qué artículo médico lo leyó, y sobre todo respetando a los autores o citándolos para evitar que se le señale que ha plagiado un conocimiento. Decíamos, la otra parte de la justificación es trascendencia, que viene del latín trascendere, cuyo significado es rebasar en todas las acepciones para la elaboración del proyecto de investigación, y finalmente es cómo un problema de salud continúa avanzando, cómo se van complicando y el impacto que tiene en el sujeto o población en estudio. Como ejemplo concreto puede ser la diabetes mellitus, que a través del tiempo y con las dificultades en el control de este padecimiento, de esta pandemia, de manera inexorable se puede presentar ceguera por retinopatía diabética, insuficiencia renal crónica secundaria a nefropatía diabética, y el pie diabético por los daños micro y macrovasculares. Así es como va trascendiendo y como va avanzando el daño y las complicaciones. Vulnerabilidad, del latín vulnerare. El significado es dañar o perjudicar a una persona y la acción o resultado de ser dañado o lastimado en otras esferas de su espacio, de su hábitat,
y por supuesto del sujeto en la población en estudio. Continuando con el ejemplo previo, podemos decir las complicaciones de la diabetes mellitus, como retinopatía diabética, nefropatía diabética, el pie diabético, trae como consecuencia dificultades para trabajar y por lo tanto hay lesión en la esfera de su trabajo, días perdidos, despidos y por supuesto que nuestro paciente no pueda llevar el sustento indispensable para que su familia sobreviva. Al no tener trabajo, pues no puede cumplir con el gasto familiar. Por lo tanto, va a existir un deterioro paulatino y llegar a la extrema pobreza. Insisto, se puede cuantificar por pérdidas económicas, días laborales perdidos, pobreza alimentaria, aumento del desempleo. La factibilidad significa condición o posibilidad de que una cosa sea realizada. En relación a un proyecto de investigación, es el recuento de tener la capacidad cognitiva, la destreza, los recursos necesarios para poder realizar la investigación que está planeada. Contribución de la investigación es hacer referencia a las posibilidades de que los resultados de su investigación, como proyecto que lo está planteando, contribuyan a resolver un problema de todo el panorama amplio de ese problema de salud. Y por supuesto, en el médico en formación, pues va desde un conocimiento profundo en una área determinada. Esto quiero decir, es bien claro. Insisto, no todos los trabajos de investigación requieren la formulación de una hipótesis. Sin embargo, como estrategia académica y rigor científico, siempre su servidor recomienda que se debe de formular. Y existen muchas maneras de poder realizar una hipótesis. Es recomendable que al redactarla, insisto, algunas personas no están de acuerdo, existe una relación de causalidad. Por lo tanto, la hipótesis es una suposición, una explicación, una predicción sujeta a verificación a través de la investigación. Y existen varias maneras de escribir una hipótesis. Insisto, hay muchas, hay varias, pero mi empiria me dice de relación causa-efecto, negando la causalidad y por supuesto dejándolo como interrogación. Si realmente se sabe o no qué está sucediendo con ese padecimiento o enfermedad. Y voy a poner varios ejemplos. Un ejemplo es el fecalismo al aire libre. Es un factor predisponente de parasitosis en la comunidad. Sin duda alguna es una excelente hipótesis. La falta de educación sexual es un factor determinante para la presencia de embarazo en adolescentes. Muy bien. Ustedes vean que esas preguntas pueden plantearlas en interrogativo, pueden plantearlas en la relación de causalidad o pueden plantearlas pues negándolas, de tal suerte que eso es lo que van a probar ustedes. Vuelvo a insistir, porque luego las críticas son insistentes para descalificar el trabajo. No todos los trabajos de investigación requieren hipótesis. Existen múltiples y variadas formas de redactar una hipótesis. Estas propuestas que hago son una o unas formas de muchas otras maneras de poder realizar una hipótesis. Por lo tanto, los trabajos que lleven hipótesis deben de tener mucho cuidado en redactarla para que no tengan ningún problema. El siguiente apartado son los objetivos. Los objetivos del trabajo, del proyecto de investigación. Y los objetivos deben ser congruentes, observables, evaluables, medibles, claramente expresados con verbos en infinitivo
que siempre describan una acción. La redacción debe de iniciar con el verbo en infinitivo. Se recomienda formular un solo objetivo general y 2 o más objetivos específicos. El objetivo general siempre va a ser el propósito global que se pretende alcanzar en el estudio de investigación, mientras que los objetivos específicos describen en detalle lo que se pretende alcanzar y debe de cubrir todas las áreas que comprende el objetivo general. Hay múltiples ejemplos. Por ejemplo, puedo decir, debo de describir, o más bien, la redacción sería así: describir el perfil epidemiológico de los pacientes con diabetes mellitus en el Hospital General de Zona. Punto. Objetivos específicos: identificar la frecuencia con que se presenta la diabetes mellitus. Clasificar de acuerdo a la norma oficial mexicana la diabetes mellitus. Definir la frecuencia y, por supuesto, sus complicaciones. Indicar el tratamiento de elección primario y o secundario. Y tal vez el último, o uno de los últimos, registrar la sobrevida global que tiene un paciente con diabetes mellitus. Y posiblemente pueda haber otro más, ¿verdad? Como el registrar, o en su defecto enunciar, las medidas preventivas de la diabetes mellitus. Insisto, el médico en formación, al elegir los verbos para su proyecto de investigación, ojo, debe de conocer en toda su extensión su significado, porque su elección lo va a llevar directamente a cuál va a ser su compromiso de lo que debe de alcanzar en esa planeación de la investigación. Metodología es el siguiente. Se cita con un aforismo universal para iniciar la revisión de esta parte importante de un proyecto de investigación, el cual dice así: son los pasos perfectamente ordenados, sistematizados, que nos permitan repetir el estudio y obtener los mismos resultados. Y esta parte del proyecto de investigación está compuesto por un buen número de apartados. Y el primero es tipo de estudio, el cual puede ser prospectivo o retrospectivo. Hacia el futuro sería prospectivo y hacia el pasado será retrospectivo. En cuanto al número de veces que se mide el fenómeno, si se mide una sola ocasión, será un estudio transversal, y si se mide más de una ocasión, será un estudio longitudinal. Y por supuesto, de acuerdo a la profundidad del estudio y del análisis, será un estudio descriptivo si solo narra el fenómeno, y si lo desmenuza, revisa todos los elementos que construyen ese fenómeno, será analítico. Por lo tanto, podemos escribir varias combinaciones y tener lo siguiente: un estudio retrospectivo, transversal y descriptivo, o un estudio prospectivo, longitudinal y analítico. Por supuesto, el primero que enuncié es más común y fácil de estudiar, y lo cual se puede redactar de la siguiente manera: el presente estudio será retrospectivo, transversal y descriptivo. El siguiente apartado dentro de metodología es universo o población de estudio, y se hace referencia a todo el conjunto de elementos que sean válidos para el estudio. Ejemplo: total de adultos mayores usuarios del asilo estatal con diagnóstico de diabetes mellitus o depresión, por ejemplo, que es algo muy común. El tamaño de la muestra debe de especificar la parte de la población que será estudiada, si es que no se estudia toda la población. Y para eso, primero,
debe de estimar un tamaño de muestra a través de un modelo matemático. Y si no es así, simple y sencillamente debe de escribir tamaño de la muestra, 2 puntos. No habrá muestra. En la siguiente parte son criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación. Los criterios de inclusión se debe de precisar las características que obliguen a incluir a un sujeto de investigación. Continuando con el ejemplo del adulto mayor, criterios de inclusión: tener 60 años o más, ser usuario del asilo estatal, estar orientado en las 3 esferas: tiempo, lugar y persona. Los criterios de exclusión son características que obligan a no incluir al sujeto de estudio, y no precisamente es lo contrario a los criterios de inclusión. Lo más común es negarse a participar en el estudio. Ejemplo: negarse a participar en el estudio, no ser residente de tiempo completo del asilo estatal, por ejemplo, o de un área determinada, haber enfermado recientemente y se atendió fuera del asilo estatal o no en su hábitat o nicho. Los criterios de eliminación: habitualmente esto sucede en el desarrollo de la investigación, y es cuando se abandona el estudio por cambio de domicilio, fallecimiento, información incompleta que no se puede recuperar. Ejemplo: la información que se recaba está incompleta y no es recuperable. Abandono del asilo estatal o el área geográfica donde vive o falleció a través del transcurso del estudio. Muy bien, la siguiente unidad de metodología son variables de estudio, y se define a las variables de estudio a las características que se desean investigar en el sujeto de estudio, describiéndolas con precisión. Ejemplo: la Comisión de Titulación por Tesis de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez recomienda la elaboración de un cuadro con 4 columnas, donde exista la variable de estudio, la definición de esa variable de estudio, el tipo de variable, ya sea cualitativa o cuantitativa, nominal, ordinaria, continua o discontinua, y su operacionalización o cómo la va a medir. Existen ejemplos. Variable género se define como si es hombre o mujer. El tipo de variable es cualitativa, nominal, y se mide si el fenotipo enuncia o se observa a qué grupo pertenece. Otra variable: edad. ¿Cómo se define? Tiempo transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo. La variable es cuantitativa, discreta, y se mide en años cumplidos. Procedencia, variable procedencia, proviene a través de un municipio o entidad federativa. Es cualitativa, nominal, y se mide de acuerdo al origen o lugar de residencia. Otra variable: obesidad. Definición de obesidad: exceso de masa corporal. Tipo de variable: cualitativa, nominal. ¿Y cómo la voy a medir? La obesidad a través del índice de masa corporal, obviamente peso, diagonal masa, igual o mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado o más. Así de clarito, elaborando estas 4 columnas de todas las variables que va a estudiar usted en su sujeto de investigación, elaborará una tabla completa y muy bien hecha. Fuentes de información. Las fuentes de información pueden ser encuestas, cuestionarios, un formato primario de datos, la misma historia clínica, que es muy importante en la medicina, resultados de exámenes de laboratorio, registros de cirugía, registros de resultados de histopatología, en fin,
son los formatos donde va a surgir la información que alimente su investigación. Y todos estos formatos deben de ir acompañados por los instructivos. Ojo, el formato o los formatos que se van a utilizar siempre deben ir acompañados de su instructivo de llenado. Y por supuesto la forma de evaluarla. Debe de haber una copia en blanco en otro rubro que sigue más adelante, que se llama anexos, que en su momento vamos a explicar qué es esta parte del proyecto de investigación. Y por lo tanto, en este sitio, o sea, en fuentes de información, se debe de escribir cualquiera de estos elementos: el cuestionario, la encuesta, y por supuesto, si tiene o pertenece a alguna institución, que es muy común, o en su defecto tiene alguna clave, debe de decir o de narrar, de describir cuántos reactivos tiene en su totalidad, cómo están organizados los reactivos, qué está midiendo cada grupo de reactivos y cómo se evalúan para tomar decisiones. Esto es importantísimo, que aprendan a narrarlo. Otro apartado son métodos o técnicas de recolección de la información. Habitualmente en las ciencias se recaba la información a través de una entrevista, insisto, un llenado de formato primario de datos, y por supuesto todo se debe de narrar en condiciones de confidencialidad y confortabilidad del sitio donde se da la entrevista, del binomio entrevistador y entrevistado. La siguiente parte es análisis estadístico, y existen dos maneras de hacer un análisis estadístico, y el fundamental es el análisis básico, también conocido como descriptivo, y el segundo es el inferencial. No hay más, y debemos de consultar un buen libro de bioestadística para que no nos equivoquemos, ¿verdad? Y entonces con ese análisis previo se podrá escribir. El análisis estadístico será básico, utilizando números absolutos, coma, porcentajes, tasa de prevalencia y o mortalidad. Son ejemplos. Usted debe de ubicar qué es lo que va a utilizar en ese análisis estadístico, y lo tiene que decir y lo tiene que planear para evitar equivocarse. El siguiente apartado es el plan de recuento y tabulación de la información. En la actualidad hay dos maneras. Uno, el manual, que es muy común, y otro, utilizando un programa de cómputo o paquete estadístico como SPSS o EPINFO. El otro apartado es ética en la investigación. Los investigadores deben comprometerse a respetar la Declaración de Helsinki, a respetar la Ley General de Salud y el Reglamento de Investigación. Insisto, la confidencialidad, el anonimato, apegándose a los principios de la bioética, y por supuesto del riesgo que tiene su proyecto de investigación. Y ojo, se recomienda siempre manejar un formato de consentimiento informado para evitar complicaciones, y por supuesto para que tu proyecto de investigación sea aceptado por la Comisión de Bioética del lugar donde te encuentras formándote. Por lo tanto, se deben de citar, cuando menos en nuestro país, tal cual como están escritos los artículos de la Ley General de Salud en materia de investigación, indicando que se respetarán en la aplicación y en la elaboración de la planeación de su investigación. ¿Cómo se hace la presentación de la información? Se presentará a través de cuadros o gráficos acompañados de un análisis congruente. Primero, debemos hacer notar que ya sea todo cuadro o gráfico está constituido de tres elementos:
no les debe faltar título de la tabla o gráfico. 2, el cuerpo de conocimientos que desea usted dar a conocer. Y 3, la fuente. Si falta uno de estos 3 elementos, está incompleto y por lo tanto estaría mal. Acuérdense que ustedes deben de elaborar el título, el ordenar el cuerpo de conocimientos y su fuente. Y esta parte es la última de metodología, presentación de la información. Después tendrán que elaborar un cronograma de trabajo, que solamente es un plan de actividades o de trabajo que muestre un orden lógico y secuencial de la duración de su proceso de investigación en una tablita, a través del tiempo, desde donde inicia el diseño del proyecto hasta que presenta usted su informe final con un artículo original para publicar, o en su defecto un cartel, o la presentación de sus resultados. El siguiente capítulo, anexos. Es todo documento importante necesario para llevar a cabo el proyecto de investigación. Insisto, como cuestionarios, encuestas, formato primario de datos y siempre acompañados de su correspondiente instructivo. Y cómo se llena y cómo se evalúa. Ojo, en el campo de la medicina también se debe de citar sus fuentes bibliográficas. Hay varias maneras. Las más comunes es Vancouver, es APA o Chicago. Ejemplo, en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, en la oficina para tesis, se utiliza Vancouver. Y entonces, bueno, su servidor, de nueva cuenta, por su empiria o conocimiento, siempre recomienda el APA porque le parece más sencillo de manejar. Ojo, fíjense ustedes bien, dependiendo de la institución, deben de respetar cómo deben de citar sus fuentes bibliográficas. Para finalizar, quiero decirle que los elementos mínimos que debe de tener un proyecto de investigación al entregarse son los siguientes: carátula, índice, con sus capítulos, introducción, que es donde se inicia el paginado, planteamiento del problema, justificación, hipótesis, objetivos, metodología, cronograma de trabajo, anexos y fuentes bibliográficas. Esos son los elementos mínimos con los que se debe de entregar un proyecto de investigación. Amigos, pues, espero que esta narrativa les aclare un poco de cómo se construye un proyecto de investigación. Y vuelvo a repetir, esta página que está a sus órdenes, Medicina y algo más, el fomento de la ciencia, la cultura y la salud. Amigos todos, tengan muy buenas tardes y estén atentos de qué sucede en su entorno inmediato con la toma de instalaciones de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La lucha de clases, no lo olviden, es el promotor fundamental de todas las sociedades. Tengan ustedes muy buenas tardes y espero hayan disfrutado la disertación de este importante tema en el área de la formación, o de quien le interese cómo elaborar un proyecto de investigación. Su amigo y servidor, Dr. Ramón Camacho Delgado, se despide de ustedes para una próxima audición. Sean felices, sean siempre y redunden en un estilo de vida saludable y tengan muy buenas tardes. Se despide su amigo, el doctor Ramón Camacho Delgado.